A continuación tratamos el estudio de las integrales impropias. Para responder a la pregunta ¿qué es una integral impropia? Hay que mencionar que hasta el momento en el estudio de la integral definida nosotros entendíamos que el intervalo de integración era un intervalo finito. Además que la función f no tenía discontinuidades infinitas en dicho intervalo. Gráficamente esta última condición lo que implica es que la gráfica de la función f no tiene asíntotas verticales en el intervalo que va de a a b. Si alguna de estas condiciones no se cumple, entonces vamos a tener una integral impropia. Para evaluar integrales impropias donde el intervalo de integración es un intervalo infinito, vamos a considerar la siguiente definición, la cual considera tres casos. En el primero de ellos vamos a suponer que la función f es continua sobre el intervalo que va de a más infinito. De este modo, la integral definida es igual a límite cuando b tiende a más infinito de la integral definida de a b de f. Como vemos, hemos introducido una nueva variable a la que llamamos b. Si f es continua sobre el intervalo de menos infinito a b, entonces la integral definida evaluada sobre ese intervalo es igual a límite cuando a tiende a menos infinito de la integral que va de a a b de f. En este caso a es nuestra variable ahí, la variable de límite, y b pues sería una constante. En el tercer caso, consideramos a la función f continua sobre el intervalo de menos infinito a más infinito. Para evaluar la integral definida de f sobre ese intervalo, escogemos un número real c, de modo que reescribimos esa integral definida como la suma de dos integrales del tipo 1 y del tipo 2. Cuando los límites mediante los cuales hemos definido esas integrales existen, se dice que las integrales convergen. En el caso de que esos límites no existan, vamos a decir que las integrales son divergentes. En el último caso, ya que hemos expresado esa integral en términos de otras integrales con límites de integración infinitos, entonces vamos a decir que esa integral converge siempre y cuando ambas integrales sean convergentes. Si cualquiera de esas integrales diverge, entonces la integral impropia es divergente. Cuando la función f del integrando tiene discontinuidades infinitas en el intervalo de integración, también vamos a considerar tres casos. En el primer caso vamos a suponer que f es continua sobre el intervalo semiabierto de a a b y que en x igual a b f tiene una discontinuidad infinita. Gráficamente esto significa que en x igual a b hay una asíntota vertical y que a medida x se acerca a b por la izquierda, la función f pues tiende a más infinito o a menos infinito. De modo que la integral definida de a b de la función f queda expresada como el límite cuando t tiende a b por la izquierda de la integral definida de a a t de f. Notemos que este es un límite lateral por la izquierda, ya que pues estamos trabajando en el intervalo que va de a a b. Entonces no tiene sentido hablar de valores a la derecha de b. Y vemos que hemos introducido una nueva variable a la cual hemos llamado t. Si la función f es continua en el intervalo semiabierto de a a b, y en x igual a f tiene una discontinuidad infinita, entonces vamos a expresar la integral definida de a a b de la función f igual al límite cuando s tiende a a por la derecha de la integral definida de s a b de la función f. Entonces vemos que este es un límite lateral por la derecha, ya que estamos trabajando en el intervalo que va de a a b. Entonces no tiene sentido hablar de valores a la izquierda de a. Estos primeros dos casos toman en cuenta discontinuidades infinitas que ocurren en los extremos del intervalo de integración. Pero ¿qué pasa si nuestra función es discontinua en un valor que está dentro del intervalo que va de a a b? Es decir, en el caso en el que f es discontinua en x igual a c, donde c pertenece al intervalo abierto de a a b. Entonces, en ese caso, dividimos el intervalo que va de a a b en dos subintervalos. Uno de ellos es el intervalo que va de a a c y el otro el subintervalo que va de c
a b. Eso nos va a permitir reescribir la integral sobre el intervalo AB como la suma de dos integrales, una de ellas en el intervalo de AC y la otra en el intervalo de CAB. Vemos que en el intervalo de la primera integral, la función f tiene una discontinuidad infinita en el límite superior. Y en la integral del segundo término, f tiene una discontinuidad infinita en el límite de integración inferior. Esas integrales se evalúan mediante un límite, el cual hemos descrito en el caso 1 y en el caso 2. Cuando los límites del caso 1 y 2 existen, decimos que las integrales convergen. Si esos límites no existen, entonces se dice que la integral es divergente. En la integral del último caso, vamos a decir que esa integral es convergente siempre que ambas integrales converjan. Si cualquiera de esas integrales diverge, entonces vamos a decir que la integral original es divergente. A continuación vamos a evaluar algunas integrales impropias haciendo uso de las definiciones anteriores. En el primer ejemplo vemos que se trata de una integral impropia porque nuestro intervalo de integración es un intervalo infinito. Según la definición, esta integral queda reescrita como, y aquí es donde introducimos una nueva variable que la vamos a llamar a. Límite cuando a tiende a menos infinito de la integral definida de a a 1. Y en el integrando tenemos x por e a la 2x. De la técnica de integración por partes tenemos que la integral de x por e a la 2x es igual a 1/2 de x por e a la 2x menos 1/4 de e a la 2x. De modo que vamos a tener lo siguiente. Límite cuando a tiende a menos infinito de 1/2 de x por e a la 2x menos 1/4 de e a la 2x. Esto evaluado en el intervalo de a a 1. Haciendo uso del teorema fundamental del cálculo, evaluamos primero en 1 y luego en a. De modo que tenemos límite cuando a tiende a menos infinito de 1/2 e a la 2 menos 1/4 de e a la 2. Ahora evaluamos en a. Recordemos que antes ponemos un signo menos. 1/2 de a por e a la 2a menos 1/4 de e a la 2a. Simplificamos. El límite pues lo indicamos ya que todavía no estamos calculando dicho límite. 1/2 de a al cuadrado menos 1/4 de a al cuadrado es igual a tener 1/4 de a al cuadrado menos 1/2 de a por e a la 2a más 1/4 de e a la 2a. Como vemos, nos ha quedado una expresión en términos de a. Necesitamos calcular el límite cuando a tiende a más infinito. Tenemos aquí tres términos. Antes de separar el límite de esa expresión, pues evaluamos los límites de cada término por separado. Tenemos que el límite cuando a tiende a menos infinito de 1/4 de e a la 2 es igual a 1/4 de e a la 2. El límite cuando a tiende a menos infinito de menos 1/2 por a por e a la 2a, vemos que tiene la forma indeterminada, infinito por 0. A tiende a menos infinito, pero como estamos multiplicando por un menos 1/2, entonces eso tiende a más infinito. Y en el caso de e a la 2a, eso tiende a 0 cuando a tiende a menos infinito. Queremos aplicar la regla de L'Hopital en este segundo límite, por lo que reescribimos esa expresión como límite cuando a tiende a menos infinito de menos a sobre 2 por e a la menos 2a.
De modo que tenemos ahora la forma indeterminada, infinito sobre infinito, ya que cuando a tiende a menos infinito, menos 2a tiende a más infinito y la exponencial tiende entonces a más infinito. Una vez que tenemos esa forma, podemos aplicar la regla del L'Hopital, la cual nos dice que ese límite, el límite de ese cociente es igual a límite cuando a tiende a menos infinito de un cociente. Pero ¿cuál será ese cociente? Bueno, derivamos por separado tanto numerador como denominador con respecto a, quedándonos ahora en el numerador menos 1 y en el denominador nos queda menos 4 e a la menos 2a. Vemos ahora que este límite lo podemos evaluar ya de forma directa, ya que el límite en el numerador es menos 1 y el límite en el denominador es menos infinito, de modo que ese límite es igual a 0. Ya que recordamos de cálculo 1 que cuando dividimos una constante entre un número que se va haciendo muy grande, entonces ese cociente pues tiende a 0. En el caso del tercer límite tenemos que el límite cuando a tiende a menos infinito de un cuarto de e a la 2a, eso es igual a 0. Volviendo a nuestro problema, tenemos entonces que ese límite es igual a un cuarto de e al cuadrado. Por lo tanto, la integral impropia es convergente. En la integral de nuestro siguiente ejemplo, vemos que ambos límites de iteración son infinitos, de modo que estamos ante la presencia de una integral impropia. En este punto hemos hecho uso de la definición que nos dice que es necesario dividir esta integral en dos integrales. Para ello hemos dividido el intervalo de menos infinito a más infinito en dos subintervalos. El primero de ellos de menos infinito a 0 y el segundo de 0 a más infinito. Por comodidad hemos escogido 0 para hacer la partición de ese intervalo. Perfectamente podríamos haber escogido cualquier otro número real. Llamamos a la primera integral I sub 1 y llamamos a la segunda integral I sub 2. Estas integrales son integrales impropias, por lo tanto debemos evaluarlas por separado. Para evaluar la integral 1, introducimos una nueva variable, la que llamamos a, y reescribimos esa integral definida como el límite, cuando a tiende a menos infinito, de la integral de a 0 de x sobre x cuadrado más 1. Lo que esta expresión nos dice es que primero debemos evaluar la integral definida, la cual nos va a dar como resultado una expresión en términos de la variable a. Luego en esa expresión vamos a evaluar el límite cuando a tiende a menos infinito. Pero para evaluar la integral definida, primero evaluamos la integral indefinida. Para integrar x sobre x cuadrado más 1 con respecto a x, hacemos la sustitución u igual a x cuadrado más 1. Derivamos esa expresión con respecto a x y obtenemos que diferencial de u es igual a 2 veces x por diferencial de x. Pero nosotros en el integrando, si observamos, tenemos a x por diferencial de x, de modo que despejamos. Así que un medio de diferencial de u es igual a x por diferencial de x. Sustituimos esas expresiones en nuestra integral para que todo nos quede ahora en términos de u. De modo que al sustituir nos queda un medio de la integral de 1 sobre u. Pero esa integral es igual a tener logaritmo natural de valor absoluto de u. Por lo tanto, al final nos queda un medio logaritmo natural de valor absoluto de x cuadrado más 1. Las barras de valor absoluto, si queremos, las podemos omitir, ya que x cuadrado más 1 es un número positivo. Por lo tanto, tenemos el límite cuando a tiende a menos infinito. Y aquí vamos a usar ya el segundo teorema fundamental del cálculo. Vemos que una antiderivada para x sobre x cuadrado más 1 es un medio del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Y esto lo evaluamos en el intervalo de a a 0. Primero evaluamos en x igual 0 menos, ahora evaluamos en x igual a. Simplificamos,
Recordemos que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, por lo tanto este primer término es igual a 0, así que nos queda el límite cuando a tiende a menos infinito de menos 1/2 por logaritmo natural de a al cuadrado más 1. Evaluamos a continuación este límite. Un error muy común es sustituir a por menos infinito acá en el argumento. No podemos hacer eso. Recordemos que menos infinito es un símbolo que nos define un comportamiento, no es un número, por lo tanto es incorrecto que sustituyamos en vez de a por menos infinito. En lugar de ello, lo que tenemos que hacer es evaluar la tendencia de la función menos 1/2 por logaritmo natural de a al cuadrado más 1. Esta función es una función compuesta, de modo que empezamos analizando en primer lugar la tendencia del argumento. Decimos lo siguiente: si a tiende a menos infinito, entonces, esta flechita se lee entonces, a al cuadrado tiende a más infinito. Si yo a al cuadrado, que tiende a más infinito, le sumo 1, ese número va a seguir tendiendo a más infinito. De modo que logaritmo natural de a al cuadrado más 1 también tiende a más infinito. Este comportamiento pues ya lo hemos analizado en clases anteriores. Pero el logaritmo natural de a al cuadrado más 1 está multiplicado por menos 1/2. De modo que menos 1/2 por logaritmo natural de a al cuadrado más 1 tiende a menos infinito, ya que el signo menos de la constante pues afecta a la tendencia de logaritmo natural. Por lo tanto, el límite cuando a tiende a menos infinito de menos 1/2 del logaritmo natural de a al cuadrado más 1 es igual a menos infinito. Por lo tanto, la integral i sub 1 es divergente. Ya que la integral i sub 1 es divergente, ya tenemos una conclusión para nuestro problema. Notemos que no es necesario que evaluemos la integral i sub 2, ya que la teoría nos dice que para que esta integral sea convergente, ambas tienen que converger. Si una de ellas es divergente, entonces dicha integral va a ser divergente. Por lo tanto, decimos que la integral dada es divergente. Ahora que ya conocemos el concepto de integral impropia, cuando evaluemos una integral definida, debemos estar atentos a los límites de integración. Si los límites de integración son finitos, como es este caso, estamos trabajando en el intervalo que va de 1 a e, el siguiente paso es analizar la continuidad de la función que tenemos en el integrando. En este caso la función es f de x igual a 1 sobre x por logaritmo natural de x. Vemos que esta función tiene discontinuidades infinitas en los valores de x que hacen 0 el denominador, es decir, cuando x por logaritmo natural de x es igual a 0. Aplicando el teorema del factor 0 tenemos que esos valores son x igual a 0 y cuando el logaritmo natural de x es igual a 0. Logaritmo natural de x es igual a 0 cuando x es igual a 1. Ahora nos vamos a nuestro intervalo de integración y nos damos cuenta que 1 es el límite de integración inferior. De modo que tenemos una integral impropia. La definición nos dice que debemos introducir una nueva variable a la que vamos a llamar t y vamos a escribir esa integral definida como el límite cuando t tiende a 1. Y ya que estamos trabajando en el intervalo de 1 a e, entonces sería t tendiendo a 1 por la derecha de la integral definida de t a e. Y en el integrando tenemos la función 1 sobre x por logaritmo natural de x. Lo que nos dice esta expresión es que primero debemos evaluar la integral definida, con lo que nos va a quedar una expresión en términos de t. Luego a esa expresión le vamos a calcular el límite cuando t tiende a 1 por la derecha. Para evaluar esa integral definida, primero evaluamos la integral indefinida. Hacemos uso de la sustitución u igual al logaritmo natural de x, ya que nos damos cuenta que la derivada, que es 1 sobre x, está en el integrando. De modo que nos va a quedar entonces la integral de 1 sobre u con respecto a u. Y esa integral es igual al logaritmo natural de valor absoluto de u más c. Pero u habíamos dicho que es igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, nos queda como logaritmo natural
de valor absoluto de logaritmo natural de x. Volviendo a nuestro problema, reescribimos esto como límite cuando t tiende a 1 por la derecha. Y acá tenemos, aplicando el teorema fundamental del cálculo, una antiderivada de 1 sobre x por logaritmo natural de x es igual a logaritmo natural de valor absoluto de logaritmo natural de x. Y eso lo vamos a evaluar en el intervalo de t a e. Luego tenemos el límite cuando t tiende a 1 por la derecha. Primero evaluamos en e, entonces nos va a quedar logaritmo natural de e menos logaritmo natural de valor absoluto de logaritmo natural de, ya que estamos sustituyendo a x por esos valores. Recordamos que logaritmo natural de e es igual a 1. Por lo tanto, logaritmo natural de e sería igual a logaritmo natural de 1, que es igual a 0. De este modo nos va a quedar límite cuando t tiende a 1 por la derecha de menos logaritmo natural de valor absoluto de logaritmo natural de t. Evaluar un límite no implica sustituir a t por 1 en este caso. Más bien consiste en analizar qué pasa con nuestra expresión o con nuestra función cuando t se acerca a 1 por la derecha. Esto lo hacemos por partes. Primero analizamos el límite en el argumento cuando t tiende a 1 por la derecha. De este modo decimos lo siguiente. Si t tiende a 1 por la derecha, entonces logaritmo natural de t tiende a 0 por la derecha. Y valor absoluto del logaritmo natural de t va a tender también a 0 por la derecha. De modo que el argumento de nuestra función externa, es decir, de la función logaritmo natural, tiende a 0 por la derecha. Por lo tanto, esa expresión tiende a menos infinito. Y finalmente, menos logaritmo natural de valor absoluto del logaritmo natural de t tiende a más infinito. De este modo tenemos que el límite que debemos calcular es igual a más infinito. En vista de este resultado, concluimos que la integral impropia dada es divergente. Muy bien, continuamos con un último ejemplo. Tenemos aquí una integral definida. Vemos que los límites de integración son finitos. Ahora vamos a analizar la continuidad de la función f de w igual a 1 sobre w más 1 a la 1/3. Ya que tenemos un cociente, esta función va a tener discontinuidades infinitas en los valores de w que hagan 0 el denominador. Es decir, w igual a menos 1. Notemos que menos 1 pertenece al intervalo abierto de menos 2 a 0. Por lo tanto, la teoría nos dice que debemos reescribir nuestra integral definida como la suma de dos integrales definidas, donde la primera de ellas va a estar evaluada en el intervalo de menos 2 a menos 1 y la otra en el intervalo de menos 1 a 0. Tenemos de este modo dos integrales impropias que evaluar. Llamamos a la primera de ellas y sub 1 y a la segunda y sub 2. Recordemos que para que nuestra integral original sea convergente, tanto i sub 1 como i sub 2 deben ser convergentes. Entonces procedemos a evaluar dichas integrales. Para evaluar la integral i sub 1 introducimos una nueva variable que llamamos s y decimos que dicha integral es igual al límite cuando s tiende a menos 1 por la izquierda. Por la izquierda, ya que estamos trabajando en el intervalo de menos 2 a menos 1. Y ahora los límites de la integral serían de menos 2 a s. En el integrando tenemos la misma función. Para evaluar este límite, primero debemos evaluar la integral definida, cuyo resultado va a ser una expresión en términos de la variable s. Muy bien, para evaluar la integral definida, primero evaluamos la integral indefinida 1 sobre w más 1 a la 1/3. Para evaluar dicha integral hacemos la sustitución u igual a w más 1. Si u es igual a w más 1, entonces diferencial de u es igual a diferencial de w. De este modo podemos reescribir esta expresión en términos de la nueva variable, la variable u. Nos va a quedar entonces 1 sobre u a la 1/3, que es equivalente a tener u a la menos 1/3. Y el diferencial de w nos quedaría diferencial de u. Para integrar u a la menos 1/3, hacemos uso de la regla de la potencia que nos dice que debemos sumar a menos 1/3 1, con lo que obtenemos 2/3. Y multiplicamos por 1 sobre 2/3
que es igual a 3 medios. Por lo tanto, nuestra integral indefinida es igual a 3 medios por w más 1 a la 2 tercios. Y sumamos ahí la constante de integración. Por lo tanto, nos va a quedar como límite cuando s tiende a menos 1 por la izquierda de 3 medios w más 1 a la 2 tercios, y eso lo vamos a evaluar de menos 2 a s. Evaluando en s tenemos 3 medios por s más 1 a la 2 tercios, luego en menos 2, quedándonos menos 3 medios menos 2 más 1 a la 2 tercios. Notamos que el límite cuando s tiende a menos 1 por la izquierda de 3 medios por s más 1 a la 2 tercios es igual a 0, ya que s más 1 tiende a 0 cuando s tiende a menos 1. Y el límite de menos 3 medios, conforme s tiende a menos 1 por la izquierda, pues es menos 3 medios. De modo que ese límite es igual a menos 3 medios. Muy bien, vemos entonces que la integral y su 1 es convergente. Para dar respuesta a nuestro problema necesitamos evaluar la integral y sub 2. Si la integral y sub 2 es convergente, entonces nuestra integral va a ser también convergente y va a converger a la suma de lo que converge y sub 1 más lo que converge y sub 2. Muy bien, aquí ya tenemos el procedimiento para evaluar la integral 2. Vemos que es una integral impropia. De los resultados para la integral 1 y para la integral 2, deducimos que nuestra integral es una integral convergente. ¿Y a qué converge? Bueno, para ello sumamos esos dos resultados. Nos quedaría entonces que dicha integral converge a 0.